¿Alguna vez escuchaste hablar de un hombre cuya maldad fue tan profunda que fue borrado de la existencia por una decisión directa del Creador? Sin juicio, sin advertencia, sin una segunda oportunidad, simplemente desapareció del mundo por una orden celestial. Su destino está registrado en una única frase de las Escrituras, una mención breve pero cargada de misterio. Sin embargo, detrás de esas pocas palabras se esconde una historia poderosa, repleta de significado, que influenció profundamente el linaje que culminaría en la llegada del Mesías. Hoy vamos a adentrarnos en este relato oculto, una narrativa que va mucho más allá de la condena de un hombre. Se trata de cómo su vida o su falta de propósito marcó una cadena de eventos que definió generaciones enteras. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Prepárate para descubrir la vida de Er, un personaje bíblico que fue eliminado directamente por Dios. Sí, este nombre tan breve guarda una de las decisiones más enigmáticas del Antiguo Testamento. Bienvenidos al umbral de una revelación espiritual que no solo revela el carácter de Dios, sino que también expone las consecuencias del desprecio por los propósitos divinos. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y quedarte con nosotros hasta el final del video. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo te impactará, traerá un principio espiritual poderoso que puede redefinir cómo percibes tu papel en el plan eterno de Dios. Una verdad que conecta privilegio con responsabilidad y que demuestra que incluso los errores humanos pueden ser utilizados para manifestar la gloria divina. Comparte este contenido con esa persona que se encuentra buscando respuestas, porque lo que aprenderemos hoy puede iluminar el camino de muchos. Hoy nos embarcaremos juntos en una revelación que, aunque breve en palabras, es profundamente poderosa en significado, la historia de Er. Este nombre, quizás poco recordado por muchos, encierra una de las lecciones más impactantes y reveladoras sobre la justicia divina y el carácter de Dios. Pero para comprender realmente por qué este personaje tuvo un destino tan radical, es necesario retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto histórico y espiritual en el que nació. Nos situamos en la época de los patriarcas, un periodo que abarca aproximadamente entre los siglos XIX y X a.C., mucho antes de que existieran los reyes, los profetas o incluso la ley dada por Moisés. Era una era de promesas, de pactos divinos y del surgimiento de una nación destinada a marcar la historia espiritual de la humanidad. Er vivió precisamente en ese momento clave. Él era hijo de Judá, un nombre que probablemente ya te suena familiar si conoces los relatos bíblicos. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, quien más adelante recibiría el nombre de Israel, y de su esposa Lea. Desde esta línea de descendencia emergería una de las dinastías más importantes de la Biblia. De Judá nacería el rey David, el gran monarca que simboliza la promesa de un reino eterno, y de esa misma genealogía, según la tradición cristiana, vendría también Jesucristo, el Salvador. Para que lo tengas más claro, mira esta secuencia. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá, y Judá a Er. Un linaje sagrado, y sin embargo, Er fue eliminado abruptamente por Dios. ¿Qué llevó a un destino tan drástico? Lo descubrirás muy pronto. Pero lo más importante no es solo su caída, sino el poderoso mensaje que su vida y su final tienen para nosotros hoy. Judá engendró a su primer hijo, Er, quien desde el momento de su nacimiento fue considerado el heredero natural de todas las promesas divinas entregadas a Abraham. En él recaía el peso sagrado de una alianza milenaria. No era solo el primogénito de Judá, era el depositario de una esperanza que atravesaba generaciones. Su existencia representaba la continuidad de una línea destinada a dar origen al Mesías, el Salvador prometido. Él estaba llamado a preservar la estirpe sagrada y a guiar, desde su lugar, el cumplimiento de un propósito celestial. Pero la historia nos enseñará que tener un lugar privilegiado en el plan de Dios no garantiza el desarrollo de un carácter digno. Los dones divinos, cuando no van acompañados de responsabilidad y humildad, pueden transformarse en cargas pesadas, incluso destructivas. Lo que ocurrió con Er no solo impactó a su entorno inmediato, sino que alteró de manera profunda el curso de toda una nación, revelando un principio espiritual que sigue siendo vigente hasta nuestros días. Antes de comprender por completo el destino trágico de Er, es fundamental observar con atención una decisión que marcaría profundamente su vida, tomada por su propio padre, Judá.
Según el relato bíblico, Judá se separó de sus hermanos y se trasladó a la región de Adulam, alejándose del círculo espiritual y familiar que representaban las tierras patriarcales. En ese nuevo territorio, trabó amistad con un hombre adulamita llamado Hira, y fue allí donde tomó una decisión que rompería con las normas establecidas por sus antepasados. Se casó con la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Este aparente detalle, que podría pasar inadvertido para muchos lectores, es en realidad una clave crucial para entender lo que viene después. Los cananeos no adoraban al mismo Dios que los descendientes de Abraham. Sus creencias, sus rituales, sus valores morales y prácticas culturales estaban profundamente alejados del camino trazado por el Dios de Israel. Abraham había sido claro al advertir a su hijo Isaac: no debía unirse en matrimonio con mujeres cananeas. Isaac y Rebeca, de hecho, vivieron un gran dolor cuando su hijo Esaú desobedeció esa advertencia y contrajo matrimonio con mujeres hititas, lo que provocó una crisis espiritual en la familia. Y ahora, generaciones más tarde, Judá repite ese mismo error. El portador de la promesa divina decide mezclarse con los pueblos de la tierra. De esta unión nace un niño que crece dividido entre dos realidades. Por un lado, es heredero legítimo de la bendición de Abraham, pero por el otro, es criado en una cultura que no reverencia al Dios de sus antepasados. Esta mezcla de influencias espirituales y culturales será decisiva en su carácter. Las decisiones de Judá no fueron meros actos personales. Sembraron en su familia consecuencias que pronto darían frutos amargos, especialmente en su primogénito, cuyo destino se sellaría de una manera abrupta e inolvidable. Génesis 38:3 nos lo dice de manera directa y sin adornos. Ella, la hija de Súa, concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Así nace el primogénito de Judá, ocupando una posición de enorme valor dentro de las culturas antiguas. No se trataba simplemente del primer hijo en orden de nacimiento. El primogénito era el centro de la continuidad familiar, el depositario principal de la herencia no solo material, sino espiritual. No solo recibiría el doble de los bienes de su padre, sino que estaba llamado a ser el nuevo líder del clan, a tomar la responsabilidad del legado y del futuro de su linaje. Más allá del estatus social, era el canal por donde debía fluir la promesa hecha por Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La carga sobre sus hombros era tan gloriosa como pesada. Sin embargo, la Biblia guarda silencio absoluto sobre su infancia, sobre su carácter en formación o su relación con Dios. Pero una cosa podemos deducir con claridad: creció en una familia dividida entre la fe de los patriarcas y las costumbres paganas de los cananeos, un ambiente espiritualmente fragmentado que muy posiblemente marcó su destino. El significado de su nombre, en hebreo, es vigilante o despierto, una ironía dramática considerando cómo su vida terminó de forma abrupta por una conducta que demostraba lo opuesto: ceguera espiritual y desobediencia profunda. Cuando alcanza la adultez, su padre Judá selecciona para él una esposa llamada Tamar. El nombre Tamar significa palmera, símbolo de rectitud, firmeza y justicia en la tradición hebrea. Aunque la Biblia no revela si Tamar era descendiente de Abraham o si también era de origen cananeo, hay una verdad que se impone en el relato: Tamar entendía mucho mejor el plan divino que los propios hombres que debían cumplirlo. Su matrimonio con no era una simple unión doméstica, sino una alianza sagrada, diseñada para dar continuidad a la línea mesiánica. No obstante, algo grave ocurre. En Génesis 38:7 leemos: pero primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé lo hizo morir. Esa sola frase marca un punto de quiebre. Ninguna explicación, ningún detalle adicional, solo un juicio contundente y final. Fue considerado malvado por Dios, y por eso fue quitado de la tierra de los vivientes. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Este enigmático silencio bíblico es tan ruidoso como el estruendo de un trueno. ¿Qué había hecho para convertirse en el primer hombre registrado en las Escrituras como muerto directamente por mano de Dios? La narrativa no nos da una lista de pecados ni una descripción detallada de sus actos. Pero sabemos que Dios, como revela Éxodo 34:6, es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor y verdad. Por lo tanto, podemos concluir que la maldad de debía ser profunda, persistente y desafiante contra el carácter de Dios. La tradición judía, a través del Midrash,
ha intentado llenar este vacío interpretativo. Una de las teorías más conocidas es que practicó el mismo pecado que su hermano Onán cometería después, derramar su semilla para evitar que Tamar quedara embarazada. ¿La razón? Quizás por puro narcisismo, queriendo preservar la belleza de Tamar, temiendo que la maternidad afectara su figura, o por egoísmo, negándose a tener hijos para no dividir su herencia. Otros estudiosos sugieren que pudo haber introducido prácticas idólatras, corrompiendo no solo su conducta personal, sino amenazando con contaminar toda la línea sagrada destinada al Mesías. Sea cual fuere su pecado exacto, lo que sí es claro es que su corazón se alejó de Dios al punto de provocar una intervención divina sin precedentes. En medio del hogar de Judá, un ambiente de desorden espiritual comenzaba a tomar forma. Las costumbres de los cananeos, tan ajenas al Dios de los patriarcas, empezaban a infiltrar la vida familiar, debilitando los pilares de la fe y alejando a sus hijos del legado sagrado que les había sido confiado. Algunos estudiosos sugieren que el primogénito de Judá, pudo haber tenido comportamientos severos o incluso perjudiciales hacia Tamar, su esposa. Aunque la Escritura guarda silencio sobre los detalles específicos, tal omisión puede ser reveladora. La Biblia no enfoca nuestra atención en los detalles del pecado, sino en la manera en que Dios reacciona ante él. El mensaje es claro y contundente. Lo que para los ojos humanos puede quedar oculto, para Dios está completamente expuesto. Él no solo observa nuestras acciones, sino que escudriña lo más profundo del corazón. Pese a ocupar una posición de gran honor como heredero de la línea mesiánica, no supo asumir su responsabilidad. Su falta no fue pequeña, fue una traición al propósito divino que había sobre su vida. Por ello, el juicio de Dios se manifestó con firmeza. Murió de forma repentina, dejando un vacío en la genealogía que exigía una medida poco convencional. Este vacío no sería llenado por alguien de gran estatura o prestigio, sino por quien menos se esperaba. Con la muerte de la historia nos introduce en una antigua práctica fundamental para comprender lo que sucedería después, la ley del levirato. Aunque esta norma fue formalmente escrita mucho después por Moisés, en Deuteronomio 25, ya se practicaba de manera informal en los tiempos de los patriarcas. Según esta costumbre, si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda, con el propósito de preservar el nombre y la herencia del difunto. El hijo nacido de esa unión sería considerado legalmente como hijo del fallecido, asegurando así la continuidad de la familia dentro del pueblo de Israel. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Judá, obedeciendo esta tradición, ordena a su segundo hijo, Onán, que cumpla con este deber hacia Tamar. Onán acepta solo en parte, se casa con ella, pero cada vez que se une a ella, impide intencionalmente la posibilidad de concebir un hijo. La razón es clara, sabía que si Tamar tenía un hijo, ese niño no sería considerado suyo, sino de su hermano muerto, y por tanto, heredaría la parte principal de la herencia. Con fuera del camino, Onán se convertía automáticamente en el nuevo heredero principal. Tener un hijo con Tamar representaba, para él, una amenaza directa a su propio estatus. La Biblia no se guarda palabras, lo que Onán hacía era un acto deliberado de egoísmo. Sabía perfectamente las implicaciones de su acción, y aún así, decidió oponerse al plan divino. Como consecuencia, su destino fue el mismo que el de su hermano. El texto bíblico nos muestra a un Dios que no tolera la desobediencia que nace del orgullo y del interés propio. 2 hijos de Judá perdieron la vida por rechazar el propósito de Dios, ambos atrapados en la red del egoísmo y de la rebeldía. La familia enfrentaba ahora una crisis profunda, no por ataques de enemigos externos, sino por las decisiones equivocadas dentro de su propio linaje. La continuidad de la promesa mesiánica parecía en peligro. ¿Cómo se cumpliría el plan divino si los mismos portadores de esa promesa actuaban con temor, desconfianza y desobediencia? Judá, tras la pérdida de sus 2 hijos, teme que su tercer hijo, Selá, sufra el mismo destino si se une a Tamar. Pero en lugar de confiar en Dios, opta por una salida cobarde. Le dice a Tamar que regrese a la casa de su padre y espere hasta que Selá crezca. Sin embargo, el texto deja claro que Judá no tenía intención alguna de cumplir esa promesa. En realidad, solo quería alejarla sin asumir ninguna responsabilidad. Tamar, por su parte, obedece. Vuelve a casa de su padre y espera.
Días se convierten en meses, meses en años. Selá crece, pero Judá no mueve un dedo para cumplir lo que había prometido. Tamar queda atrapada en una vida de limbo, viuda, sin hijos, sin estatus, sin voz. La cultura de la época no ofrecía opciones a mujeres en su situación. Su futuro parecía completamente cerrado, y con él, la continuidad de una promesa que había comenzado con Abraham. Es aquí donde la narrativa alcanza uno de sus puntos más tensos. El riesgo no viene de una invasión extranjera ni de un enemigo poderoso, sino del miedo y la omisión de quienes debían proteger la herencia espiritual. Tamar, al ver con claridad que su suegro no pensaba cumplir su palabra, toma conciencia de que no solo su destino está en juego, sino el de toda la línea mesiánica. Ella se convierte en la única que percibe la urgencia de preservar lo que 3 hombres habían destruido con sus acciones. Ante esta realidad, Tamar toma una decisión audaz, inesperada y polémica. En un momento de aparente abandono divino, ella actúa. Descubre que Judá, recientemente viudo, se dirige a Timná para participar de la esquila de sus ovejas, una actividad que en aquella época solía ir acompañada de celebraciones, comidas, bebida y relajamiento moral. Tamar, que conoce bien el carácter de su suegro, sabe que este será un momento oportuno. No para venganza, sino para rescatar lo que había sido despreciado, la promesa de Dios. Y en esta escena, tan humana como sagrada, se abre el camino para una restauración que cambiaría el rumbo de toda la historia. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Cuando los encargados de preservar lo sagrado fracasan, Dios a menudo actúa de manera inesperada, levantando a quienes nadie esperaría para cumplir su propósito. En este punto de inflexión en la historia, el protagonismo ya no está en manos de líderes ni patriarcas, sino en una viuda relegada, olvidada por su propia familia, pero atenta al movimiento del cielo. Tamar, sumida en la sombra del abandono, se convierte en instrumento clave para reparar aquello que 3 hombres, por egoísmo, miedo y desobediencia, habían destruido. Al enterarse de que Judá, ya viudo, planea viajar a Timná para supervisar la esquila de su rebaño, ella comienza a trazar un plan arriesgado, tanto desde el punto de vista social como espiritual. Sabía que en esos eventos era común que los pastores se relajaran, participaran de banquetes y actuaran con menos restricciones. Tamar, que conoce a fondo el carácter de su suegro, entiende que ese es el único momento en que podría actuar. Así, decide abandonar momentáneamente su apariencia de luto, se quita las ropas de viuda, se cubre con un velo y se sienta junto al camino que conduce a Enaim, un lugar estratégicamente ubicado en la ruta a Timná. A ojos de cualquiera, ella parecía una mujer dedicada a rituales de fertilidad, práctica tristemente común entre los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Judá pasa por el lugar, la ve, pero no reconoce a su nuera. Ella permanece en silencio, observando. Él se le acerca sin sospechar nada y le propone un encuentro íntimo. Tamar, con inteligencia y cautela, responde con una pregunta directa: ¿qué me darás a cambio? Judá, sin pensarlo demasiado, le promete enviarle un cabrito de su rebaño. Pero ella, sabiendo que su palabra podría no valer mucho después del acto, solicita una garantía. Aquí ocurre un momento crucial. Judá, sin medir las consecuencias, le entrega 3 objetos de enorme valor simbólico. Le da su sello, una especie de firma personal que servía para autenticar documentos oficiales, su cordón, probablemente el que sostenía dicho sello, y su bastón, una vara tallada con inscripciones o marcas únicas, que representaba su autoridad y estatus familiar. En términos actuales, sería el equivalente a entregar su pasaporte, su tarjeta bancaria y las llaves de su casa. Eran objetos que hablaban de quién era él sin necesidad de palabras. Tamar, con estos elementos en su poder, accede al encuentro y luego desaparece sin dejar rastro. Una vez terminado el acto, ella regresa silenciosamente a su casa, se pone nuevamente las ropas de viudez y espera. Judá, por su parte, cumple lo acordado y envía al cabrito a través de su amigo adulamita. Pero cuando el amigo llega al lugar, no encuentra a ninguna mujer como la que Judá describió. Nadie en la ciudad sabía de alguna mujer que se comportara de esa manera, ni había rastro alguno de prostitución ritual en ese sitio. El escándalo comienza a disiparse, hasta que, 3 meses después, llega una noticia escandalosa a oídos de Judá.
su nuera Tamar está embarazada y sin marido. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. La reacción de Judá es inmediata y no menos que violenta. Pronuncia un juicio extremo sin siquiera investigar, que la saquen y sea quemada. El mismo hombre que había fallado en cumplir con su deber hacia Tamar, ahora clamaba por justicia con ira y doble moral. Lo que él ignoraba era que la situación estaba a punto de revelarle una verdad que cambiaría su percepción para siempre. La estrategia de Tamar parecía estar a punto de volverse en su contra. ¿Sería este el precio de su audacia? ¿Acaso la justicia, tan anhelada, se volvería en su contra? Lo que parecía ser un momento de condena estaba a punto de transformarse en una escena de redención inesperada. En medio del clamor por justicia y la inminente ejecución de Tamar, se desvela una de las reversiones más impactantes de toda la narrativa bíblica. Cuando la multitud ya se preparaba para cumplir con la sentencia, Tamar actúa con valentía y sabiduría. Sin necesidad de levantar la voz, envía discretamente a Judá los objetos que él mismo le había entregado como garantía meses atrás: su sello, su cordón y su bastón. Junto a ellos, envía una declaración poderosa y cargada de significado: del hombre a quien pertenecen estos objetos, yo he concebido. Por favor, reconoce de quién son este sello, este cordón y este bastón. Este detalle, que podría parecer menor, está cargado de simbolismo. Pérez, el niño que irrumpió contra las expectativas, se convierte en un símbolo viviente de cómo Dios puede alterar cualquier lógica humana para cumplir su propósito. Y Sera, con el hilo escarlata, representa la marca visible de una bendición prometida, una señal de identidad que, aunque no fue el primero en nacer, sigue formando parte fundamental del plan divino. Así, de una situación marcada por el dolor, el abandono y la injusticia, nace una nueva esperanza. Tamar, la mujer que parecía sin futuro, se convierte en eslabón esencial de la historia redentora. Y de Pérez, el niño de la ruptura, surgiría más adelante una descendencia que llevaría a nada menos que el rey David, y finalmente, al Mesías prometido. Todo esto, porque una mujer decidió actuar con sabiduría, firmeza y fe inquebrantable, incluso cuando todo parecía perdido. Sera parecía destinado a la primogenitura. Su mano fue la primera en asomarse al mundo, y el hilo escarlata en su muñeca marcaba su posición como el heredero esperado. Pero en un giro repentino y sorprendente, su hermano Pérez irrumpe primero, rompiendo no solo el orden del nacimiento, sino también las expectativas humanas. Esta escena, más que una curiosidad obstétrica, es un eco del patrón divino que vemos una y otra vez en las Escrituras: Dios elige lo inesperado. Él honra a quien no ocupa el primer lugar a los ojos del mundo. A lo largo de la historia bíblica, el Creador parece deleitarse en subvertir nuestras jerarquías. No fue Caín, el primogénito, quien halló favor ante Dios, sino Abel. No fue Ismael, el primero de Abraham, sino Isaac, el hijo de la promesa. No fue Esaú, sino Jacob. No Rubén, sino José. No los hermanos mayores de David, sino el menor, el pastor ignorado en el campo. Una y otra vez, Dios muestra que su elección no depende del orden natural, sino de su soberana voluntad. Y ahora, Pérez, nacido de una unión inusual, fruto del atrevimiento y la fe de una mujer viuda, se convierte en el nuevo portador de la promesa. De Pérez no solo descenderían los líderes de la tribu de Judá, sino que, siglos más tarde, nacería de su linaje nada menos que el rey David y, en la plenitud de los tiempos, el Mesías, Jesús. Todo esto nace de una historia cargada de errores humanos, pero también de propósito divino. El relato de Judá, Onán y Tamar no es solo un drama familiar antiguo, es una declaración poderosa de que Dios sigue siendo fiel incluso cuando el ser humano falla. El caso de es un ejemplo doloroso. Era el primogénito de Judá, destinado por nacimiento a portar el legado del pacto. Tenía posición, tenía promesa, tenía una misión, pero su vida terminó abruptamente por su maldad y murió sin dejar descendencia. Su nombre se menciona apenas en las Escrituras, como una sombra fugaz en medio de un linaje glorioso. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío que activó toda una cadena de eventos: la injusticia de Onán, el temor de Judá, la audacia de Tamar y la gracia de Dios manifestada en el nacimiento de Pérez.
¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. La historia de Er es una advertencia seria. Nos recuerda que el privilegio espiritual conlleva una gran responsabilidad. Tener un lugar en el plan de Dios no es garantía de permanencia si se camina en desobediencia. Er lo tenía todo, pero desperdició su oportunidad. Y aún así, el plan de Dios no fue frustrado. Porque cuando el plan A se desvía por la dureza del corazón humano, el Señor ya está obrando el plan B. Y muchas veces, con frecuencia, de hecho, ese nuevo camino es aún más glorioso que el primero. Mucho tiempo después, ya en tiempos del desierto, el libro de Números capítulo 26 registra un censo detallado de las tribus de Israel. Allí, la familia de Er es mencionada, sí, pero sin descendencia directa. Es como si la historia confirmara su desaparición silenciosa. Su lugar en la tribu de Judá fue ocupado por los descendientes de Pérez, el hijo de la ruptura, el que nació primero cuando no debía, el que desafió el orden humano para cumplir el divino. Así, de una pérdida nació una promesa. De un acto escandaloso surgió una esperanza eterna. De una viuda marginada nació una línea real. Porque Dios no se detiene ante los errores de los hombres. Él no abandona su propósito por la infidelidad humana. Y cuando todo parece haberse perdido, Él levanta a alguien improbable, como Tamar, para que lo imposible se cumpla. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios de la promesa. Y esta, sin duda, es una de las historias más asombrosas del linaje que llevaría al Salvador del mundo. La historia no termina con Pérez. La línea continúa, no por medio de Er, el primogénito legítimo, sino por aquel que nació de una situación escandalosa a los ojos del mundo, Pérez, hijo de Judá y su nuera Tamar. Una unión que, en cualquier otra narrativa, habría sido motivo de vergüenza. Pero en las manos de Dios, hasta lo impensable se convierte en instrumento de salvación. Tal vez, la mayor lección que nos deja esta historia es la siguiente: ninguno de nosotros es indispensable para el plan de Dios, pero todos estamos invitados a participar en él. El linaje sigue. Pérez engendra a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab. Y así, generación tras generación, hasta llegar a Booz, quien se casa con Ruth, la moabita. De ellos nace Obed, padre de Isaí, quien es padre de David, el rey conforme al corazón de Dios. Y fue a David que Dios prometió establecer para siempre su trono. Siglos después, el Evangelio de Mateo comienza con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en la lista que sigue, encontramos algo inesperado. Judá engendró de Tamar a Pérez y a Zera, Mateo 1:3. En medio de una genealogía dominada por nombres masculinos, Tamar destaca como una de las pocas mujeres mencionadas. ¿Por qué? Porque cuando los hombres fallaron, ella se atrevió a actuar. Su coraje y determinación preservaron la promesa divina. Su nombre quedó grabado no por escándalo, más por fidelidad silenciosa, por no permitir que la historia del Mesías se perdiera. La historia que comenzó con la maldad de Er, culmina en el nacimiento del Salvador. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De la muerte, brotó la vida. De la injusticia, surgió la redención. Del fracaso humano, se levantó la fidelidad divina. Ese es el patrón que vemos a lo largo de toda la Biblia, y que encuentra su clímax en la cruz de Cristo. ¿Qué podemos aprender de esta historia antigua, aparentemente lejana de nuestra realidad? Primero, que el privilegio no garantiza fidelidad. Er tenía todo: herencia, posición, promesa. Pero su carácter lo descalificó. El llamado de Dios no se sostiene solo por nacimiento, sino por obediencia. Segundo, que Dios no tolera la injusticia. Lo hizo con Er, luego con Onán, y más tarde con Judá. La justicia divina actúa, aun cuando los hombres poderosos no lo hagan. Tercero, que cuando los hombres fallan, Dios levanta a los improbables. Tamar era viuda, sin poder, sin voz en una sociedad patriarcal. Y sin embargo, fue ella quien sostuvo la promesa cuando todo parecía perdido. Cuarto, que el plan de Dios nunca es frustrado. Ni la muerte de Er, ni la desobediencia de Onán, ni el temor de Judá, pudieron impedir que la promesa avanzara.
Dios obra incluso en medio del caos. Y quinto, que Dios utiliza situaciones imperfectas, personas imperfectas y decisiones imperfectas para realizar sus propósitos perfectos. La genealogía de Jesús no está compuesta solo por héroes, sino por gente común, con errores, con temores, con pasados cuestionables. Gente como tú y como yo. Tu vida, como la de Er, forma parte de una historia mucho mayor. La pregunta es, ¿serás recordado por el vacío que dejaste o por el legado que construiste? El nombre de Er significa vigilante, pero irónicamente, él no supo vigilar su propio corazón. Su historia nos exhorta a estar atentos a nuestras actitudes, decisiones y motivaciones. Nos recuerda que aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Su plan avanza, a veces por caminos que jamás imaginaríamos. ¿Te gustaría seguir descubriendo los hilos invisibles que Dios ha tejido a lo largo de la historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Ya conocías esta historia? Déjanos en los comentarios qué parte más te impactó de esta poderosa narrativa. Y si este video te habló al corazón, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Aquí revelamos las historias ocultas pero transformadoras de la palabra de Dios. Hasta el próximo video.